¿Sí? ¿No? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Noche, sí, hola. se escucha, se escucha. Muy bien. La última clase nos hemos quedado con lo que es el planteamiento del problema, ¿correcto? ¿Sí? Hola, hola. Sí, Lice. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar lo siguiente, lo que son los objetivos de investigación, ¿ya? Ahorita comparto la pantalla. Ya, objetivos de investigación. Eh, Algo importante, ¿no? Cuando hablamos de objetivos de investigación, tenemos que tener claro qué es lo que queremos lograr con nuestra investigación, a dónde queremos llegar con la investigación, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de una tesis se va a dividir en dos partes, por lo general. Lo que es el objetivo general y los objetivos específicos, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos, si quieren, de objetivos. Van a haber algunas veces, algunas tesis que solamente tienen objetivo general, o van a haber tesis que tienen dos, tres objetivos, ¿no? Y no tienen objetivos específicos. Las características pueden variar, pero por lo general se tiene un objetivo general y dos o tres, cuatro, cinco objetivos específicos, ¿ya? Pues mínimamente se recomienda tres y yo recomendaría como cinco como máximo objetivos específicos. Ahora bien, alguien me decía en alguna oportunidad, ¿por qué yo no puedo tener dos objetivos generales y varios objetivos específicos en una tesis, ¿no? Puedes tener dos objetivos generales, pero recuerdo, ¿no? El objetivo te define a dónde quieres llegar con la investigación. Entonces, si me planteas dos objetivos, pues es como hacer dos tesis, ¿verdad? Entonces, muchas veces la idea no es eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, se sugiere que se pueda plantear solamente un objetivo general y tres a cinco objetivos específicos, ¿ya? Ahora, el objetivo general básicamente es el enunciado principal, ¿no? Que define, que resume cuál es la finalidad de la investigación, ¿ya? Y por lo tanto pretende solucionar el problema que hemos planteado. Por lo tanto, para poder formular el objetivo general, vamos a utilizar el problema, ¿no? Así de sencillo. Yo tengo el problema, ¿no? En la anterior clase hemos definido el problema, ¿no? Entonces, el problema, al final, la formulación es de forma interrogativa, ¿no ve? Ahora, este problema que está de forma interrogativa, lo quito los signos interrogativos. Ahora, para quitar, tengo que quitar también lo que es el pronombre interrogativo. Quito el pronombre interrogativo y ya está de forma afirmativa. A eso lo voy a sumar un verbo infinitivo, ya tengo el objetivo general. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Voy a poner un ejemplo aquí, ¿ya? ¿Alguien tiene su problema así a la mano para que me pueda dictar? ¿No? ¿Nadie? Me voy a inventar, ¿ya? ¿Cómo inciden el uso de las TIC en el aprendizaje significativo de estudiantes de quinto de secundaria de la unidad educativa Franz Tamayo? Tamayo, no sé, de algún lugar. Listo. Entonces tengo dos, mira, dos variables, ¿no? Uso de las TICs, aprendizaje significativo. ¿Está claro? ¿Sí? Así hemos planteado otro día, ¿no ve? Hemos dicho, ¿no? Este pronombre interrogativo está de acuerdo al tipo de investigación.
¿Cómo inciden? A ver, díganme, ¿qué tipo de investigación es esto? ¿Cómo inciden el uso de las TIC en el aprendizaje significativo? ¿Qué tipo de investigación es? Exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. ¿Cuál es? Descriptiva. No. ¿Recuerdan? Explicativa. Eso, muy bien. ¿Recuerdan? Hemos dicho una exploratoria, una investigación exploratoria solamente tiene una variable. Aquí tenemos dos variables. ¿Ve? ¿Sí? Dos variables. Descriptiva puede tener uno o solamente dos. Entonces, lo más seguro es exploratoria que tiene dos variables, perdón, explicativa. Explicativa que tiene dos variables y la que es la correlacional también tiene dos variables, ¿no? Correlacional. ¿No ve? Entonces, ahora hemos dicho, cuando es explicativa tiene un solo sentido. Esto es causa y esto es el efecto. Entonces, el sentido es esta. Un solo sentido. Cuando es correlacional, hemos dicho, como es correlacional, pues tiene que ver, ¿no? De ambos sentidos. En este caso, ¿cómo incide el uso de las TICs en él? ¿No ve? Entonces, es explicativo. ¿Está claro? El otro día hemos repetido hasta cansarnos esta parte. ¿Se entiende? ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, está claro, se entiende. Muy bien, Ronald. Excelente. Entonces, ahora lo que he dicho en el objetivo es que vamos a utilizar este mismo problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que ya no sea problema, vamos ahora ya no puedo borrar. Entonces, para que ya no sea problema, pregunta, entonces hemos dicho, vamos a quitar solamente esto, ¿no ve? Entonces ya no es interrogativo. Entonces, voy a volver a hacer, ¿ya? Entonces, ahora voy a redactar un objetivo. Entonces, voy a decir, para que tengan claro, una vez más voy a hacer, ¿ya? Okay. ¿Cómo inciden el uso de las TIC en el aprendizaje significativo de los estudiantes? Ya está ahí, ¿no? Ya, ustedes lo complementan. Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a quitar este signo, pero para quitar ese signo, lo vamos a quitar el pronombre interrogativo. Eso estoy diciendo. Entonces, en lugar de este pronombre interrogativo, vamos a colocar el verbo infinitivo. Ya, aquí vamos a colocar el verbo infinitivo. Entonces, ya no es pregunta, ya lo hemos cambiado, ¿no? A objetivo. Solamente vamos a agregar esto. ¿Está claro? ¿Se entiende esa explicación? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? Sí, Lice. Bien, ahora, como ya tenemos claro eso, algo importante también que tienen que considerar. El verbo infinitivo que vamos a utilizar, el verbo debe estar de acuerdo al tipo de investigación. Si es exploratoria, si es descriptivo, si es correlacional, si es explicativo. ¿Me dejo entender, no ve? Van a buscar verbos infinitivos para cada tipo de investigación. En este cuadro, como ejemplo, tenemos, ¿no? Si fuera si mi investigación fuera correlacional, por ejemplo, puedo utilizar como verbo infinitivo determinar, establecer, ¿no? Si fuera explicativo, demostrar, comprobar. Si fuera exploratorio, explorar, conocer. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Hola, ¿están ahí? Sí, Licen. Muy bien, muy bien. Me van a decir ya. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que hemos hecho, creo, ayer. Dice, o el otro día, ¿cuál es la relación
¿Cuál es la relación? ¿Qué tipo de investigación es esto? Ay, Correlacional, aquí está el chanchullo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cuál es la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico, ¿no? Dificultades de aprendizaje por un lado y rendimiento académico por otro lado. Listo. Entonces, como ya tengo esto ya definido, yo tengo que buscar un verbo que sea correlacional. Entonces, puede ser determinar o puede ser establecer. Entonces, aquí dice, no, en este caso es explicativa, ¿no? No, correlacional. Determinar y establecer, ¿no ve? Ahí está, ¿no? Determinar, ¿no ve? Determinar, ¿qué hemos borrado? ¿Cuál es? ¿No ve? Solamente hemos borrado esto. ¿Ve? Determinar la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento. Exactamente lo mismo que el problema. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Entonces aquí no tienen que pensar nada, simplemente copiar el mismo, buscar el verbo y si necesitamos algún conector, colocar y listo. Ya está nuestro objetivo general. ¿Queda claro? ¿Se entiende? sí, Lice, se entiende. Ok, perfecto. Y aquí un... Lice, Sí, tengo una pregunta. sí, Cuando hablamos de hacer una tesis respecto a una norma eh, de carácter general que es para los contribuyentes en el área de tributaria, ya, eh, cómo plantearíamos el lugar? ya. No estabas las primeras clases, ¿no? No, he estado viendo las clases por Zoom, pero lo que pasa es que me cuesta colocar esa parte, ubicar en el lugar, o sea, Ya, pero hay que entender, pues, el ámbito de aplicación, ¿no ven? Por ejemplo, una norma. La norma, ¿dónde se va a aplicar? Puede ser una norma municipal. Entonces, por lo no es tanto, una norma nacional ya, pero de escúchame, impuesto a las escúchame, escúchame. grandes fortunas. Ujú. Ya. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, ¿no ve? Si fuera la aplicación de la normativa en un municipio, entonces, el estudio se hace en ese municipio, ¿no ve? Pero el caso suyo es una norma de alcance nacional, por lo tanto Sí, engloba todo el país. Entonces tiene que ser en todo el país. ¿Me dejo entender? ya. Ahora, el otro tema que me dificultaba era que no hay mucha bibliografía al respecto porque es un impuesto nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de investigación es? Eh, exploratoria. exploratorio. Exploratoria. Exploratoria. Entonces puedes hacer solamente con una variable. ¿Ya? Perfecto. Ahora, en cuanto a referencia bibliográfica, posiblemente no haya específicamente respecto a las grandes fortunas, pero tienes normativas que son de los impuestos, RCI, todo eso utiliza porque están relacionados con de forma indirecta. ¿Está claro? Ok, está claro. Gracias. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a lo que es el objetivo general? ¿Se entendió? Cristian, buenas noches. Buenas noches. Estuve leyendo también algo sobre el problema y el objetivo. En algún caso se dice que el problema, lo que se tiene que hacer, o sea, la idea que uno tiene, tendría que ir de forma implícita y en el objetivo general tendría que ir de forma explícita. Ahí ya me confundí, ahora dicen, por favor, ¿me puede aclarar? Ya, no comparto mucho esa metodología, porque dice, ¿no? Para poner, ¿no ve? Digamos, determinar la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico de los eficientes de los estudiantes del Colegio Juan Capriles para poder establecer no sé qué, ¿no ve? Ya, eso sería de forma explícita, pero hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Es como decir, por ejemplo, si yo quisiera, si pusiera, por ejemplo, en mi título, ¿no? Investigar la relación de las dificultades de aprendizaje y rendimiento académico. ¿Esa palabra investigar estará bien? ¿O es algo obvio que una tesis es investigación? Es obvio ya.
Es obvio, ¿no ve? Entonces se supone que voy a hacer investigación. Entonces, no necesito decir que es una investigación, ¿correcto? Entonces, exactamente lo mismo pasa. O sea, si yo voy a determinar la relación, las dificultades de aprendizaje y rendimiento académico, entonces ese conocimiento va a servir para algo, ¿no ve? Para mejorar, no sé, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, no ve? ¿O no se entiende? Lo que trato de explicar. Dice, hay, porque por ejemplo, cuando ponen en el planteamiento o en la formulación del problema en forma de, ahí el objetivo responde, ¿verdad? Con esa palabra que es determinar. ¿Sí? En este caso, no iría a través de qué, ¿no? Directamente se copia lo que es el problema y solamente cambian solamente esas dos palabras, nada más. Ya, a ver, lo siguiente. Hemos dicho que el objetivo general responde a lo que es el problema, ¿no ve? Ahora, muchas veces cuando tratan de reescribir el objetivo, ya no tiene correlación con lo que es el problema. Por lo tanto, yo sugiero que puedan utilizar esta metodología que les va a ser bien, bien fácil, ¿no? En su elaboración de sus tesis, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que, ¿no? Por ejemplo, este problema hemos redactado a partir del título, ¿no? Entonces, perdón. Dificultad de aprendizaje es una variable, ¿no? Rendimiento académico es otra variable. Estudiantes son sujetos. Colegio Juan Capriles es el lugar. Exactamente lo mismo está, ¿no? Dificultad de aprendizaje. Rendimiento académico. Estudiantes, sujeto, lugar. Exactamente lo mismo se tiene que manifestar en el título, en el problema, en el objetivo y lo que es la hipótesis, si es que va a tener hipótesis. Ahora, lo que quiero decir es que muchas veces cuando reescriben o quieren justificar del por qué, cómo, a través de qué, ¿no ven? Van apareciendo otras variables, ¿no? Y al final ya no tiene relación. ¿Me dejo entender? Entonces, les sugiero que puedan utilizar eso. Ahora, si creen que no es suficiente esto, pueden justificar, ¿no? Determinar la relación de las dificultades de aprendizaje y rendimiento académico de los deficientes de los estudiantes del Colegio Juan Capriles a través, no sé, o para, ¿no ve? Pero son obvias, ¿sí? Se supone que para poder establecer voy a utilizar técnicas e instrumentos, ¿no ve? Se supone que los resultados que voy a encontrar van a servir para algo, ¿no ve? Entonces, eso ya diré en los resultados, en la discusión, en la propuesta, si es que llego, ¿no ve? ¿Ya? Bien, pasaremos. No sé si hay alguna pregunta específica respecto a esto. Objetivo general, ¿queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya. Diligent. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro objetivo general? Aquí hay otro ejemplo, pero creo que no es necesario. Ahora, objetivos específicos. ¿Cuáles son o qué son los objetivos específicos? Su nombre lo dice, ¿no? Son objetivos específicos. Son objetivos intermedios que nos permite alcanzar el objetivo general. Entonces, la sumatoria del logro de estos objetivos específicos nos tiene que permitir llegar al objetivo general. ¿Ya? Ahora bien, como sugerencia, ¿no? Hay algunos, ¿no? Respecto a esto, no les voy a dar una regla como les he ido dando, ¿sí? O como una metodología, digamos, ¿no? Como un método, digamos, ¿no? De cómo hacer, ¿no? Entonces, aquí un poco tienen que considerar lo siguiente, ¿ya? Entonces, digamos que tienen dos variables, ¿ya? Entonces, tienen dos variables, entonces, una variable es un objetivo específico, la otra variable es otro objetivo específico. Ya tienen dos variables, ¿verdad? Sí, dos variables. Y el tercer objetivo puede estar relacionado con lo que es la propuesta, si es que llegan a la propuesta. ¿Me dejo entender? Entonces, esto sería el tercer objetivo. Ahora, si es que no tienen propuesta, por ejemplo, entonces el primer objetivo estaría relacionado, aunque es algo obvia, pero se sugiere lo que es la parte teórica,
¿Ya? Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, el compañero decía, no, no hay temáticas relacionadas con mi investigación, ¿no? Que son impuesto a las grandes fortunas. Entonces, su investigación tiene un gran aporte teórico. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por más obvia que sea, entonces, esto puedo tomar como un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3 ya tengo. Ahora, si además voy a llegar hasta la propuesta, ya tengo 4 objetivos específicos. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, lo único que tienen que tener claro es en el uso de lo que son los verbos infinitivos, ¿ya? Verbos. Cuando hacemos unas tesis, por ejemplo, no hay mucha dificultad, pero sí, ¿no? Hay una jerarquía, pero más se manifiesta en los proyectos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner como ejemplo 2 verbos, ¿ya? Diseñar y otro implementar. ¿Cuál es el jerárquicamente superior? ¿Diseñar o implementar? Implementar. Implementar, ¿seguros, seguras? Yo creo que es diseñar, porque ahí es donde se requiere tener toda la parte de innovación de la propuesta para plantear y la implementación es simplemente ya la realización de lo que se ha planificado. Ya, no, es el primero. En todo caso, es implementar es lo más importante. ¿Cómo yo voy a implementar si no tengo diseñado, no ve? ¿Me dejo Es, entender? sí, sería la continuación, porque primero se Exactamente, diseña y después se implementa. exacto. Entonces, si yo digo solamente diseñar, entonces no tendría por qué implementar. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, ese tipo de cositas van a tener en cuenta en cuanto a lo que son los verbos infinitivos. Igual se puede dar en investigación, ¿ya? O perdón, en tesis, ¿ya? Entonces, hay algunos verbos, por ejemplo, no sé, proponer, digamos, ¿no? Analizar, ¿no? ¿Cuál es más importante, analizar o proponer? ¿Cuál sería para objetivo general y cuál sería para objetivo específico? Proponer o analizar, ¿cuál es? Proponer. Proponer, porque al analizar es un objetivo intermedio, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los objetivos, perdón, los verbos infinitivos que van a utilizar en el objetivo específico van a tener muy en cuenta en cuanto a su jerarquía. ¿Está claro? Entonces, no pueden ser jerárquicamente más importantes que un objetivo general o el verbo del objetivo general. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Lice. Muy bien, entonces, eso como consideraciones generales de lo que sería un objetivo o lo que serían los objetivos específicos. Ahora, aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice el objetivo general, determinar, ¿no? Determinar la relación, hace un momento hemos visto este ejemplo, ¿no? Determinar la relación, ¿no? Objetivos específicos, conceptuar las dificultades de aprendizaje. Esto, por ejemplo, sería para una investigación en el cual va a tener aporte teórico, ¿no? ¿Ya? Ahora, segundo dice, identificar las dificultades de aprendizaje. ¿No ve? Es la primera variable, ¿no ve? Dificultades de aprendizaje. Entonces, voy a identificar cuáles son las dificultades de aprendizaje. Luego dice, analizar el rendimiento académico, ¿no? Ahí está, ¿no? Rendimiento académico, segunda variable. ¿Sí? Aquí puedo colocar una tercera variable, o perdón, objetivo específico relacionado con la propuesta. ¿Quedó claro, no ve? Entonces, por ejemplo, si identifico y se analizó, ¿voy a poder determinar la relación? ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? Entonces, si yo conozco cuáles son las Sí. dificultades de aprendizaje y además voy a analizar el rendimiento académico de los estudiantes, yo tranquilamente voy a poder decir, ¿no? La relación de las dificultades de aprendizaje con lo que es el rendimiento es esto, 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 esto. ¿No ve? Listo. Entonces, de esa forma cumplimos con lo que es el objetivo general, ¿no? A partir de los objetivos específicos. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿Quedó claro?
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? Creo que nada. Listo, ya hemos terminado objetivos. Ahora pasamos a lo que es la justificación, ¿ya? Justificación, el siguiente apartado. Estamos todavía en el capítulo 1, ¿ya? Justificación. ¿Logran ver la presentación? ¿Sí? Ahora sí. Bien. ¿Qué es la justificación? La justificación simplemente es el apartado en el cual nosotros vamos a exponer las razones, ¿no?, del por qué estamos haciendo la investigación, ¿ya? Ahora, de forma específica nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué va a servir esta investigación? ¿Sí? Esa es la justificación. Ahora, si yo les digo, ¿no? Entonces van a exponer las razones de por qué están haciendo esta investigación. ¿De dónde empezamos, no? La pregunta. Por lo tanto, se toman en cuenta estos elementos para poder justificar la investigación. Ahora, esto no tiene un orden, ¿ya? Entonces, no es primero conveniencia, luego así relevante. Nada. Tampoco están obligados a utilizar todos estos criterios. Pero para que tengamos una redacción fluida, digamos, de lo que es la justificación, se utiliza como criterios estos puntos. Primero, conveniencia, ¿no? Y aquí tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Por qué es conveniente desarrollar esta investigación? Claro, no vamos a transcribir esta pregunta, sino solamente nos permite, nos ayuda a redactar. Entonces yo diré, ¿no? Es conveniente realizar esta investigación por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? ¿Para qué va a servir? Esta investigación va a servir para esto, para esto, para esto, para esto. Listo. Relevancia social. ¿Cuál es la importancia para la sociedad, no? La investigación que estamos haciendo, que pretendemos hacer o que hemos hecho, ¿cuál es la importancia para la sociedad? Y eso de alguna forma tiene que ver con conveniencia. Listo, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A quién beneficia esta investigación? Hay diferentes actores, ¿no?, involucrados de forma directa e indirecta, vamos a decir, ¿no? A partir de esta investigación, las instituciones públicas, específicamente el municipio, podrá determinar o formular políticas públicas, no sé qué, ¿no ve? Entonces hay beneficiarios. Por lo tanto, los ciudadanos, ¿ve? ¿Me dejo entender? Relevancia social. Implicaciones prácticas. Esto es, si lo que nosotros pretendemos investigar soluciona un problema real. Entonces, ayuda a solucionar algún problema real, ¿no? Entonces, una de las principales dificultades son las dificultades de aprendizaje, ¿no? A partir de esta investigación y tras conocer las dificultades que se manifiestan, no sé qué, ¿no? Se pretende establecer, no sé qué. ¿Me dejo entender? Implicaciones prácticas. Ahora, lo que es valor teórico, solamente se va a aplicar esto cuando nuestra investigación aporte teoría. Vale decir, ¿no? Por ejemplo, el compañero decía, no hay investigación respecto a lo que es el impuesto a las grandes fortunas, pero a partir de su investigación ya va a haber, ¿verdad? Entonces está llenando un vacío de conocimiento. Entonces dirá, ¿no? Hasta el momento no se han hecho estudios relacionados con esto, por lo que con esta investigación, no sé qué, ¿ve? Listo, hay valor teórico. Pero no todas las investigaciones tienen esta, entonces simplemente lo omitimos esto. ¿Ya? Utilidad metodológica. La utilidad metodológica no es la metodología que utilizamos, sino si nosotros estamos creando una nueva metodología. En ese caso vamos a colocar. Supongamos, ¿no? Yo estoy haciendo una investigación respecto a lo que es la producción de la quinoa. A partir de mi investigación voy a proponer una metodología que permite producir la quinoa 3 veces al año, ¿no? Entonces es una nueva metodología, ¿sí o no? Además que tiene que ver con implicaciones prácticas, ¿no ve? En ese caso sí voy a poner como utilidad metodológica, pero si yo no estoy proponiendo ninguna nueva metodología, no pasa, ¿no? Entonces, estos son solamente como criterios para que ustedes puedan redactar su justificación. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Hola, ¿me están escuchando? Sí, listo, se lo escucho. entiende.
Muy bien, entonces por lo general estos dos últimos solamente cuando realmente nuestra investigación eh, genere o aporte valor teórico y aporte metodología. Ahora, estos no tienen secuencia lógica o una correlación. No es primero conveniencia, luego relevancia. Yo podría empezar por esto, con esto, no sé, ¿me ve? Entonces, estos solamente son como puntos, como criterios para poder ordenar lo que es nuestra justificación, ¿ya? Entonces, la justificación será 1 o 2 páginas, ¿no? Tampoco es mucho, ¿sí? Entonces, tiene que ser concreto, algo específico. ¿Listo? Ahora, si no quieren utilizar estos criterios, digamos, pueden responder estas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué utilidad aporta la investigación o aporta la investigación? Sí. ¿Sí? 2, ¿para qué va a servir la investigación? Y 3, ¿quiénes se van a beneficiar? 3 preguntas. Pero si analizamos estas 3 preguntas, exactamente están relacionadas con lo que hemos visto, estos criterios. ¿Ya? Entonces, eso es justificación. Aquí tenemos un ejemplo que tiene que ver con valor teórico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería una justificación? ¿No? Cada uno va a ser no un subtítulo, sino un bloque, un párrafo, ¿no? Muchas veces ponen como subtítulo, ¿no? Justificación, ¿no? Subtítulo. Luego, digamos, justificación, digamos, es 2.4, ¿no? Ahora, 2.4.1, conveniencia. 2.4.2, relevancias. No es necesario colocar los subtítulos, pero si les piden, colocan. Y si no, solamente que tengan bien claro, separen por párrafos, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo que tiene que ver con valor teórico. Dice, haciendo una revisión bibliográfica de la temática estudiada, se ha podido advertir que existen algunos estudios que se han desarrollado en el contexto mundial. Por ejemplo, se tienen los estudios de fulano, no sé, ¿no? Mencionan. En el contexto nacional se ha podido advertir que existen muy pocos, ¿no? En los cuales hacen referencia a esto, no sé, ¿no? Igual menciono. Los estudios que se han desarrollado en el país son básicos, pues solamente toman en cuenta algunos aspectos generales de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. E incluso no se tiene ningún estudio de la relación que existe de ambos conceptos, o variables, puedo decir aquí, por lo que amerita realizar un estudio que puedan ver. Eso es una justificación que hace referencia al aspecto teórico. ¿Alguna pregunta respecto a la justificación? ¿Alguien? ¿Quedó claro? ¿Ninguno? ¿Nada? Hice una consultita. En la justificación tiene que también tener un autor, más o menos. Por lo general no, es empírica, pero si en algún caso, si estuvieras manejando, por ejemplo, algún dato, digamos, ¿no? Según, no sé, la OMS, no sé, el COVID es una enfermedad mortal, ¿no? Citas, ¿no? Por lo que con esta investigación se pretende conocer cuáles son, o no sé, ¿me dejo entender? ¿Ya? Entonces, depende si utilizas algún dato, algo así, algún extracto, algo, pues tienes que citar, obviamente, ¿no? Pero si tú estás redactando, pues no, ¿no? ¿Ya? Sí, dice. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, justificación? ¿No? ¿Nada? Bien. Siguiente apartado, delimitación. ¿Logran ver la presentación? Sí, licencia, se ve. Ok, delimitación. ¿Qué es la delimitación? La delimitación nos permite de forma concreta establecer nuestra investigación. Por ejemplo, yo puedo plantear un estudio, ¿ya? Entonces puedo decir, ¿no? La economía familiar. El término economía es amplio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo decir, o sea, ese es mi título, ¿no? La economía familiar, ¿ya? Así, bien simple. Entonces, aquí en la parte o en el apartado de la delimitación, yo voy a decir de la economía familiar, ¿qué es exactamente lo que voy a estudiar? Entonces voy a decir
los ingresos y los egresos, ¿no?, que tienen las familias. ¿Me dejo entender? Y no estoy abarcando, no estoy hablando de mercados, nada. Estoy hablando solamente del ingreso y egreso. ¿Está claro? ¿Se entiende qué es delimitación? O supongamos, por ejemplo, ¿no?, en mi título dice colegios fiscales de la ciudad de La Paz. Ya, colegios fiscales, ¿cuántos habrá? Ya está aprobado mi título ahora. Veo, hago el trabajo de campo y es imposible. Digamos que hay 1000 colegios fiscales. Entonces, aquí puedo delimitar, puedo decir, ¿no? La investigación se ha realizado en colegios fiscales del macrodistrito Mallasa de la ciudad de La Paz. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende a qué hace referencia delimitación? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Me escuchan? Sí, Lice. Por lo tanto, cuando hablamos de delimitación, por lo general se delimita estos 3 aspectos, ¿ya? Se hace una delimitación temática, una delimitación espacial y una delimitación temporal. Cuando hablamos de la temática es lo que decía, por ejemplo, economía familiar, ¿no? Entonces hace referencia a lo que estamos investigando. En este caso vamos a hacer referencia a las variables, ¿sí? A las variables, ¿ya? Y cuando digo espacial, entonces hace referencia al lugar, ¿no?, donde estamos haciendo la investigación. Y el temporal, por ejemplo, ¿recuerdan? ¿Cuál es la estructura del título? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la estructura? A ver, ¿cuál es la estructura del título? Hola, ¿me escuchan? Variable, Ya. sujeto, objeto, lugar. Ok. Igual, estos 3, ¿no? Entonces, pueden ser variables, ¿no? O sea, pueden ser 2 variables, digamos. ¿Ya? Esto. Ahora, en algunos casos, aquí va a ser necesario colocar el tiempo, pero no hemos considerado hasta ahora, ¿no ve? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, un estudio. A ver, voy a decir, la producción o la explotación minera en Bolivia. ¿Qué entenderían ustedes? A ver, temporalmente. ¿De qué periodo estoy hablando? La explotación minera de Bolivia es mi tema. ¿Qué entenderían ustedes? Digamos, son tribunales de tesis. Yo estoy presentando mi título, La explotación minera de Bolivia. ¿Ustedes cómo considerarían temporalmente? ¿Desde cuándo yo tendría que presentarlos? Si solamente presento así de forma general. Datos, ¿desde cuándo tendría que tomar en cuenta? Dicen, en ese caso tendría que tomar en cuenta sus antecedentes desde inicios de la minería, cómo ha desarrollado en el tiempo hasta la actualidad, Ya, porque no entonces, limita el tiempo. entonces Bolivia como tal tiene una fecha de nacimiento, ¿no? 1825, ¿no ve? Entonces mínimamente tendría que tomar en cuenta de ahí. Pero si yo les presento solamente desde el año 2000 hasta ahora, ¿estará bien o estará mal? Hola, ¿están ahí? David, Dicen, adelante. Oh, estaría Carolina, dale. bien. Estaría bien porque también está delimitando un cierto tiempo, ¿no? Tal vez en ese tiempo hubo algún suceso, un Ya, acto, pero una... no estoy delimitando, solo he dicho la producción de la minería o la explotación minera de Bolivia. Ah, Entonces, si yo presento así un título, el lector va a entender, pues desde la fundación de Bolivia hasta ahora, ¿no ve? Eso va a entender. Entonces, tal vez el título ya me he olvidado colocar eso, ¿no? Entonces, aquí en delimitación puedo colocar eso. ¿Me dejo entender? Ahora,
en algunos casos, como en ese estudio que estoy planteando, se coloca el tiempo. Entonces voy a decir, no sé, 2010 al 2020. ¿Ve? Este es mi tiempo. ¿Me dejo entender? Pero no todas las investigaciones necesitan esto. ¿Me dejo entender? ¿No ve? Por ejemplo, si yo digo uso de las Sí, TICs en la educación o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, las TICs, ¿desde cuándo se dan? Entonces, no es necesario especificar. ¿No ve? Pero hay algunos estudios que sí. Entonces, en ese caso, sí debería especificarse. Pero supongamos que nos hemos olvidado, yo les he enseñado sin eso y ya está aprobado su título, no pueden cambiar nada. Pero aquí en delimitación pueden colocar esto. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí, Lice. sí, Lisa, Ahora, sí entiendo. ahora en algunos casos no es necesario aclarar el tiempo. Entonces, ¿qué ponen? Entonces, ahí van a colocar el periodo en el cual han hecho el estudio, ¿ya? ¿Ya? Entonces tienen dos alternativas, ¿no? Pueden colocar, digamos, los datos que han tomado en cuenta o desde qué año han tomado en cuenta hasta qué año, uno, y otro, en qué periodo, en cuándo han hecho la investigación. ¿Ya? Entonces, eso es la delimitación temporal. Veamos el ejemplo y tal vez con eso va a estar más claro todavía. ¿Ya? Entonces, cuando decimos delimitación temática, decimos, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo dice, ¿no? Esta investigación se centra en el estudio de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. Si no me interesa otros puntos, eso estoy tratando de decir. Si no, me estoy centrando en esos dos aspectos nada más. En espacial, el estudio se ha desarrollado en la ciudad del Alto, en las instalaciones, ¿eh? Y está especificando el lugar específico donde he hecho la investigación. Y temporal, aquí está como ejemplo los dos aspectos, ¿no? El estudio se ha desarrollado durante el segundo semestre, julio a diciembre de la gestión 2020. Estoy diciendo, ¿cuándo he hecho la investigación? Dos. Sin embargo, en este estudio se ha tomado en cuenta datos de la gestión 2016 al 2020. ¿Quedó claro? ¿Delimitación? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? ¿Nada? Lisa, en una consulta Sí, adelante. había una investigación donde se tomaban los datos en una sola, en un determinado tiempo. ¿Cómo Sí, podríamos delimitar nuestra investigación en el lado, bueno, en el apartado temporal? ya, pero no haces referencia específicamente a cuándo has hecho el relevamiento de datos. Mm, Sino, por Entonces ejemplo, podría, supongamos que tú has hecho una investigación, en enero has empezado, ¿no? Revisando bibliografía, todo eso. En febrero ya has hecho tu marco teórico, todo eso. En marzo has hecho ujú. tu estudio de campo. Abril, mayo has hecho tu estudio o tus análisis, datos. En junio has presentado tu tesis. Entonces, el periodo que has hecho tu tesis de enero a junio, ¿me dejo entender? No haces referencia a en qué periodo has levantado la información específica. Ya únicamente el tiempo en el que se ha desarrollado toda la investigación. Exactamente. Entonces puede que tu trabajo de campo hayas hecho puede que sea longitudinal. Longitudinal es en varias veces o tiene que ver con tema de evolución, ¿no ve? Entonces puedes escoger Correcto. datos en varios periodos de tiempo. Entonces digamos que uno has levantado en enero, otro en julio, otro en septiembre, digamos. Pues no vas a decir, pues, he hecho trabajos de campo. No, no haces referencia a eso, sino vas a decir, el trabajo se ha realizado de enero a septiembre del año 2022, ¿no ve? ¿Me dejo entender, no ve? Sí, sí, correcto, Lisa. Y Lisa, en ese apartado también valdría poner únicamente la gestión como tal, por ejemplo, ahí durante la gestión 2020 únicamente. Sí, O, podrías decir. sí, Sí, ujú, podrías decir. ya dice, muchas gracias. Bien, ¿alguien más de delimitación? ¿Quedó claro? ¿No? ¿Nada? Bien, entonces pasamos al siguiente apartado. Hipótesis. ¿Logran ver? Sí, se ve, se ve.
¿Alguien sabe qué es una hipótesis? ¿Alguien podría definir? A ver, Delia Turco, ¿qué es una hipótesis? ¿No estás, Delia? David Totora, ¿qué es una hipótesis? Es un supuesto a demostrar si es verdad. Ok, muy bien. Entonces, es una respuesta a priori, ¿no? Es un constructo, o no constructo, ¿qué podemos decir? Es una conjetura, ese es el término, ¿no? Es una conjetura. Entonces, es una posible respuesta al problema, ¿ya? Entonces, eso es una hipótesis. Entonces, para que sea verdad o para que sea válida esta hipótesis, tiene que someterse a una verificación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿no? Por ejemplo, yo planteo una hipótesis, ¿ya? Entonces, digamos que mi hipótesis era, por ejemplo, no sé, Brasil va a ser campeón. Eso era mi hipótesis, ¿no? Pero resulta que Brasil no ha sido campeón, Argentina sí campeón. Por lo tanto, mi hipótesis estaba mal, ¿no? Pero no ocurre así en una investigación, ¿no? Entonces, siempre me dicen, ¿no? Si yo planteo una hipótesis, pero al final demuestro que no es esa la respuesta, mi investigación está mal, me dicen, ¿no? No, de ninguna manera, ¿ya? Entonces, la hipótesis simplemente es una conjetura que nos permite, que nos guía cómo vamos a desarrollar la investigación. Nos permite explicar y nos permite apoyar con pruebas de teorías. Entonces, en resumen, diremos que una hipótesis simplemente es una guía, ¿no? Para nuestra investigación, que al final puede ser, se puede refutar, es decir, se puede rechazar o se puede aprobar, ¿ya? Es decir, lo que hemos afirmado puede ser cierto o no, pero de ninguna manera, ya sea que esté cierto o no sea cierto, no significa que la investigación está mal, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Hipótesis? Sí, licenciado, una consulta. ¿En qué caso no, en qué casos o tipos de investigaciones no habría Ya, una ahorita vamos a hipótesis? llegar a eso. Ya, gracias. Bien, entonces hasta aquí tenemos claro, ¿no? De forma general, ¿qué es una hipótesis? Ahí está. Una investigación cuantitativa lleva hipótesis, pero no en todas, ¿ya? Una investigación cualitativa, aquí he colocado no lleva. Ahora, ¿por qué lo he puesto así? Alguien seguramente, no sé, los que dominan cualitativo, pues dicen, un rato. Lleva hipótesis. Sí lleva hipótesis, pero la hipótesis se formula al final. ¿Me dejo entender? Entonces, no cumple ese criterio que hemos establecido, que es como guía, sino sirve para explicar. ¿Ya? Entonces, no vamos a, en una investigación cualitativa, no vamos a plantear la hipótesis al principio. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a plantear cuando es una investigación cuantitativa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, licen. Ok. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando es cuantitativo, hemos dicho, ¿no? Puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿no ves? Las investigaciones, ¿no ves? Una investigación exploratoria no lleva hipótesis, ¿ya? Entonces, ese mito de que toda la tesis o cualquier tesis tiene que tener sí o sí hipótesis se rompe aquí, ¿no? Recientemente, eh, apoyando a una elaboración de una tesis, nos hemos encontrado con un tribunal en el cual que si es tesis tiene que tener sí o sí hipótesis, ¿no? Entonces, no es así, ¿ya? Entonces, ahora, para refutar eso, tienes que apoyarte, pues, ¿no? Con alguna bibliografía, ¿no? Entonces, según fulano de tal, cuando una investigación es exploratoria, no se debe formular hipótesis por esto, por esto, por esto, por esto. Listo, así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se debe hacer cuando nos chocamos, nos topamos con revisores que quieren sí o sí la hipótesis, ¿ya? Entonces, exploratoria no lleva hipótesis. Ahora, ¿por qué no lleva hipótesis? Hemos dicho que la característica de una investigación exploratoria es que no se ha estudiado o se está empezando a estudiar, es un tema nuevo. Entonces, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un tema nuevo, ¿qué puede ser? Vamos a retroceder el tiempo. Estábamos en
enero de 2020, ¿no? Entonces está empezando el COVID como una pandemia mundial. Nadie conoce respecto a esto. Entonces, una cosa que no conoces, ¿puedes predecir algo? ¿Puedes decir, puedes afirmar algo de algo que no No, sabes? no lo sé. No, ¿no ve? Entonces, esa es la lógica. Entonces, si yo no sé, yo no puedo afirmar nada de algo que no sé. Entonces, por lo tanto, cuando es una investigación exploratoria, no se formula hipótesis. ¿Queda claro eso, no ven? Entonces, primero, descartado. Segundo, descriptivo. Hemos caracterizado, ¿no? Hemos dicho una investigación descriptiva puede ser, como su nombre dice, solamente descriptivo. O puede ser una investigación que a partir de la descripción puede ser propositivo. No es propositivo, ¿cómo se llama? Predictivo. 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 Siempre se me olvida esa palabra, ¿no? Entonces, puedo predecir, ¿no? A partir de la descripción. Entonces, si es solamente descriptivo, no lleva hipótesis. ¿Está claro, no ve? Pero si voy a predecir, esto sí lleva hipótesis. ¿Queda claro? Pues una investigación descriptiva puede o no puede llevar hipótesis. ¿Queda claro? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí, no ve o no? Hola, ¿están ahí? Sí, listen. Bien. Ahora, una investigación correlacional sí o sí lleva hipótesis. Y una investigación explicativa también lleva hipótesis. Estos dos sí o sí van a tener hipótesis. ¿Está claro? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Sí, listen. Bien. Perfecto. Esta parte se van a acordar, ¿ya? Entonces, si una investigación si una investigación descriptiva lleva hipótesis, es decir, ya sabemos cuándo lleva hipótesis, ¿no ve? La hipótesis también es descriptiva, así se llama, ¿ya? Lleva también una hipótesis descriptiva. Una investigación correlacional, hemos dicho, lleva hipótesis. Entonces, la hipótesis también se llama, o también va a ser una hipótesis correlacional. Y una investigación explicativa lleva una hipótesis causal. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió esta parte? Entonces, es de acuerdo al tipo de investigación. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Lice. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, esta parte, no sé, sáquense captura, ¿no? Tienen que entender muy bien. Entonces, una investigación descriptiva, cuando lleva hipótesis, debe ser hipótesis descriptiva. Si es una investigación correlacional, hipótesis correlacional. Si es explicativo, causal tiene que ser, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a hacer una clasificación de lo que es la hipótesis. Y aquí pueden ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice descriptiva, correlacional y causal, ¿no ve? ¿Sí o no? Lo que hemos visto hace unos segundos, ¿no ve? ¿Logran ver? Sí. Y aquí hay otro, ¿no? Diferencia de grupos. Ya, otro tipo de hipótesis. Exactamente esto se manifiesta aquí, se manifiesta aquí. ¿Ya? Ahora, clasificando las hipótesis, puede haber una hipótesis de investigación, una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Ahora, para los que sean cuantitativos puros, como en ingeniería, puede formularse una hipótesis estadística. ¿Queda claro? Entonces, hay 4 tipos de hipótesis. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro o no queda claro? O ya les he mareado. Uno más, Listen, por favor. Ya, voy a poner un ejemplo. Digamos que mi investigación es correlacional. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Mi investigación es correlacional. Por lo tanto,
tengo que plantear una investigación correlacional o una hipótesis correlacional, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, listo. Ahí. Esta hipótesis correlacional puede ser de investigación, puede ser de hipótesis nula o puede ser alternativa. ¿Me dejo entender ahora? ¿Se entiende? Sí, listo, ahora sí. ¿Alguien no ha entendido? Ya. Entonces el silencio dice que todo está ok. O al menos eso voy a entender. ¿Ya? Entonces, por lo general, manejamos estos tres. ¿Ya? Estos tres. Ahora, esto solamente cuando son cuantitativos. ¿Ya? Cuantitativos, así puros, ¿no? Entonces, hipótesis estadística. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre investigación o hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa? Me voy a ir a, les voy a mostrar, o vamos a hacer un ejemplo ya, para que se pueda entender. Entonces, una hipótesis voy a plantear ya. A ver, voy a decir, a ver, ¿qué podría ser? El uso de las TICs, siguiendo el ejemplo, el uso de las TIC influye en el rendimiento académico. Ya, ahí continúa, ¿no? De los estudiantes, no sé qué, ¿no ve? Esto es una hipótesis de investigación, ¿me dejo entender? ¿Sí? Influye. Además, ¿qué tipo de investigaciones o a qué tipo de investigación corresponde? Influye. Correlacional. Causal. En este caso, explicativa. ¿No ve? ¿No ve? ¿Sí o no? Sí, Sí, listo. porque es causa-efecto. Exactamente. Esta es la causa y este es el efecto, ¿no ve? Influye, ¿no ve? Entonces, en un solo sentido está, ¿no ve? Entonces, esto es una hipótesis, una investigación explicativa y además es una hipótesis causal, pero es una hipótesis de investigación, ¿ya? Ahora, exactamente esto puedo plantear de forma nula. La hipótesis nula simplemente refuta a la hipótesis de investigación. Ejemplo, el uso de las TIC, voy a poner en mayúscula, no influye en el rendimiento académico. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Entonces, esto es una hipótesis nula. ¿Cómo? Simplemente lo he contradicido. Eso es una hipótesis nula. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Queda claro? De nuevo, porfa, Lice. Ya. Entonces, primero tienes que tener claro qué tipo de investigación estás, ¿no ve? O con qué tipo de investigación no estás trabajando. En este ejemplo es una investigación explicativa. Por lo tanto, esta es una hipótesis explicativa causal. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, esto es causal. Pero hemos dicho, ¿no? Las hipótesis se pueden formular hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Así lo abrevio yo ya, para que se entienda. Entonces, en este momento hemos planteado primero una hipótesis de investigación. Dice, el uso de las TICs influye en el rendimiento académico. Estoy diciendo, la hipótesis nula simplemente contradice a esto. Entonces, dice que no es igual. Contradice a esto, a la hipótesis de investigación. Por lo tanto, para contradecir solamente ha aumentado el no, ¿sí o no? Entonces dice, el uso de las TIC no influye en el rendimiento académico. La contradicción de lo que es hipótesis de investigación. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Lice, ahora sí. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa, como su nombre dice, da otra alternativa. Ahora, en este ejemplo, tal vez no vamos a poder formular. Pero si fuera, por ejemplo, con números, sí podríamos hacer. Por ejemplo, ¿no?
puedo decir, ¿no? A ver, el crecimiento económico de Bolivia a diciembre de 2022 va a ser el 6%. Eso sería hipótesis de investigación. Nula. El crecimiento económico de Bolivia a diciembre de 2022 no será el 6%. Hipótesis alternativa. El crecimiento económico de Bolivia a diciembre de 2022 será el 10%. ¿Ve? Otra alternativa. ¿Me dejo entender? Eso es una hipótesis alternativa. ¿Queda claro? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Muy bien. Ahora, ¿cuál de estas hipótesis tienen que formular en su tesis? Aquí, digamos, supónganse que tienen también un tercero. ¿Cuál va en su tesis? La de investigación. La primera. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Ya, en algunas tesis van a ver, va a estar los tres hipótesis. En algunos solamente de investigación o en algunos casos solamente nula. Pero lo que tienen que tener claro es que cuando formulan, digamos, me ponen esto, ya, esto. Me tiene que explicar, o sea, no solamente decir hipótesis, ¿no? El uso de las TICs influye en el rendimiento académico. Tienen que decir, ¿no? La hipótesis para esta investigación es o para esta investigación se ha planteado, o se ha formulado la hipótesis de investigación. Ahora, si me estás planteando una hipótesis de investigación, tienes que tener claro cuál es tu hipótesis nula. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguien no le quedó claro? Ya, entonces voy a suponer que está todo claro, ¿ya? Ahora, si fuera, por ejemplo, hemos hecho el ejemplo con una investigación correlacional. Si fuera descriptivo, exactamente lo mismo, ¿no? Pues claro, la hipótesis va a ser descriptivo. Si fuera, digamos, una correlacional, pues va a ser igual, exactamente lo mismo. Puede ser de investigación nulas. Aplica para cualquiera de los que llevan hipótesis. ¿Está claro? ¿No ve esa parte? ¿Se entendió? ¿No ve? Sí, ¿Sí? Lisa. Muy bien. Entonces, considerando eso, vamos a ver el ejemplo. Ahí está un ejemplo, ¿no? Y como pueden ver, tiene una correlación exacta del título hasta la hipótesis. Leemos, dice, dificultades de aprendizaje y rendimiento académico. Problema. ¿Cuál es la relación? Ah, ya te está diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de investigaciones? ¿Cuál es la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico? Objetivo, determinar la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento. Por lo tanto, es una hipótesis. ¿Qué hipótesis es? Correlacionar. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico. ¿Ve? Es una hipótesis, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis es esto? ¿Es de investigación? ¿Es nula? ¿Es alternativa? De ¿Qué es? investigación. Explorativa. Ya, pero si es lo que decía la compañera, ¿no? Es una hipótesis de investigación. Listo. Eso es hipótesis. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Fácil o difícil? Hasta aquí, fácil o Así como difícil. le explica, dicen, fácil, pero hay que repasar, hay que repasar. Sí, y sobre todo poner en práctica, ¿no? Sí, sí, si no, uno lo pierde. Es como el fútbol, si no practica, ya era. Eso, eso. Muy bien, listo. Aquí Doctor, terminamos. una pregunta, por favor. Adelante, adelante. Es una hipótesis investigativa, pero Sí, hace rato nos decía que también debemos
como le digo, o sea, debemos tomar en cuenta a cuál sería la hipótesis nula, ¿no? Claro. Eso no lo escribimos, solo tenemos que Puedes escribir si quieres. también, Claro. ya. Entonces, lo único aquí colocaría es no, ¿no ve? Las dificultades de aprendizaje no influyen en el rendimiento académico. Es nula, ¿no ve? Ya. ¿Sí o no? ¿Podemos escribir las dos? ¿Sí? ¿O las tres? Ya, ya. Esa era mi duda, Ya. gracias. Ahora, al final, ¿no? Vas a explicar, pues, si tienes tres, digamos, ¿no? Entonces, haciendo la investigación se ha podido comprobar la hipótesis nula, ¿no ve? Entonces, tiene que darte los tres, ¿no ve? Es decir, por ejemplo, ¿no? Has afirmado que las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico, pero en resultados has encontrado de que no influyen. Entonces, has refutado la hipótesis de investigación, pero sí has aceptado la hipótesis nula. ¿Me dejo entender? O Sí. puede que al final no influyen, sino da otro resultado. Entonces, se cumple lo que es la hipótesis alternativa. ¿Ya? ¿Está claro, no ve? Sí, sí, gracias. Muy bien. Ahí terminamos hoy día. Mañana vemos la otra parte. Si tienen alguna pregunta antes de terminar. ¿No? ¿Nada? Ninguna, dicen. Muy bien. Entonces mañana nos vemos. Mañana normal en el horario establecido. ¿Listo? Hasta mañana, dicen. Hasta mañana a Gracias por su todos. clase.